¿Cuándo surge el poeta? Esta es una pregunta que creo que todos los escritores nos planteamos en algún momento. Surge con la actividad de empezar a escribir, surge cuando empezamos a publicar nuestro primer libro. Hay diferentes inclinaciones incluso dentro de la literatura para hacerse partícipe de esta idea. Hay mucho la idea del poeta, del escritor de narrativa, pero creo que en sí implican dos cosas diferentes. Si hablamos en palabras de Alejandro Zambra, diríamos que para ser un escritor, derechamente en sus términos, como lo dice el poeta chileno, habla de que se es poeta, se es escritor cuando ya se ha publicado un libro. Pero personalmente pienso que se es poeta o se es escritor desde el momento en que se empieza a escribir. Creo que cuando están esos borradores por ahí escritos detrás de un pasaje de micro, están detrás de una libreta, en una agenda, siento que por ahí va. Y toda esta pregunta, todo este cuestionamiento me viene a la mente luego de leer dos libros de poesía, que yo llamaría El despertar de un poeta, el primero, que es el primer libro del autor, y el segundo ya podríamos hablar de una especie de consagración en cuanto a su estilo, a su forma de escribir y las temáticas a las cuales se aproxima y cómo desarrolla la poesía. Estoy hablando de uno de ustedes que me hizo llegar sus libros. Estoy hablando del poeta chileno Pedro Murúa. Tengo estos dos libritos que voy a estar comentando con ustedes. El primero, En otras palabras, Puerto de Escape, un libro muy bello, primer libro del autor. Y este segundo que me mandó, Voces de un cuadernillo preocupante, un escritor de Viña del Mar, literatura y poesía chilena. Me encantó y le agradezco mucho que me llegara estas ediciones de sus textos, donde se nota el trabajo, se nota el poeta que ahí se quedó escribiendo hasta tarde, pasado el horario de trabajo, en este segundo trabajo que es el trabajo de ser poeta. Le agradezco mucho que me haya hecho llegar estos libros para poder compartirlos con ustedes. Pedro Murúa entiendo que es un escritor que ya lleva un tiempo escribiendo y por eso la pregunta me salta a la mente, porque de hecho en este primer libro, en otras palabras, se hace una recopilación de sus poemas entre 2001 a 2018 y este libro se publica en 2018. Pero personalmente pienso que el poeta, el evento que lo desencadena, surge en 2001. En 2018 es cuando se hace más visible para todos, pero el poeta yo creo que ya está. Y lo interesante de este libro, que se divide en 3 capítulos, que ya podríamos mencionar como Mujeres, Notas musicales y Feroces avenidas, que yo diría que es la obra cúlmine, el capítulo cúlmine de este poemario, nos viene a mostrar una poesía sencilla pero profunda, sencilla en métrica, pero profunda en sustancia, en contenido, en mensaje. Tiene 3 capítulos que muestran diferentes etapas del escritor y diría que casi son cronológicos, en el sentido que uno puede ver la evolución de la pluma del escritor que toma diferentes momentos. Cuando habla de mujeres, siento que es un texto muy reflexivo, muy íntimo, y pienso que no solo por la ubicación, sino por la forma en que se expresa, quizás también está hablando de algo muy íntimo y por dónde empezó a escribir. Todos empezamos a escribir de nuestras emociones, de lo que tenemos más próximo, y esa belleza se ve en esta poesía temprana. Cuando está hablando de mujeres, no solamente está hablando de su relación con parejas, sino que también está hablando de su relación con las mujeres en general, con conocidas, con desconocidas, con completas extrañas, pero que son parte de la sociedad en la que todos vivimos y que son personajes reconocibles. La segunda y tercera parte, Notas musicales, podemos ver un poquito más de odas, himnos y también un poco de recordar grandes referentes de las letras y de la música. En Feroces avenidas yo creo que nos involucramos más en un agudo retrato social, una crítica aguda, hay un pensamiento profundo. Y en lo personal quiero compartirles un poema de este poemario que quiero leer con ustedes. El que les voy a leer se encuentra en la página 48. Les cuento desde ya que este libro tiene poquito menos de 100 páginas y 110 páginas aproximadamente. Son libros que ustedes pueden leerse quizás en una tarde, junto con un té, disfrutar una tarde libre, leer poesía y de verdad reencontrarse con uno mismo, porque esa es la idea de la poesía. La poesía, una vez que el escritor la publica, la poesía uno como lector la hace suya, le da un propio sentido, una propia interpretación, porque de eso se trata la poesía muchas veces, interpretarla, reflexionar sobre lo escrito y reflexionar también sobre nosotros mismos, reencontrarnos, y por eso este poema Búsquedas me gustó mucho. Les voy a leer un extracto que me pareció que va en este sentido. Alguien busca lo que se ha olvidado, yo te busco, ¿por qué tú no me buscaste? Y te siento en el olvido de tu presencia, y canto en las mañanas cada día el sonido de tu luz, tus aromas y tus palabras.
y eres tú la que viene, pero no estás. Es una serie de conversaciones que tienen un contexto que ustedes ya lo podrán descubrir, que nos deja ver un poquito más de esta reflexión. Creo que para cada uno lo que acabo de leer va a tener una interpretación diferente, y eso es la gracia de la poesía, que al final la poesía es como una especie de espejo donde nos miramos hacia nosotros mismos, y también existe la posibilidad de indagar de qué nos trató de decir Pedro Murúa en estos versos. Aquí hay uno que me gustó mucho porque tiene una composición métrica bastante interesante, rítmica, armónica y melódica. Se llama Panóptico. El hombre semicalvo, sentado en el borde de una roca azul, piensa que ha muerto y se ubica a sí mismo en el centro de un cuadro donde el protagonista mira el mar desde el fondo del mar. De semblante adusto, piensa tranquilo, recorre en silencio el camino que lo llevará a la locura. Ese camino que llevará a la locura, me imagino inmediatamente todas esas tardes de lectura que tuvo el Quijote de Cervantes, enfrascado en estos libros de caballería y que lo llevan a una locura que lo hacen ser en definitiva el Quijote, porque el Quijote no existe sin locura. Y eso quizás tiene que ver más conmigo y con el escrito en sí, pero es lo que les decía, o sea, la poesía saca dentro de nosotros reflexiones y pensamientos profundos, nos hacen trabajar la creatividad, y como escritores a todos les recomiendo leer poesía, aunque sea que no escriban poesía, se los recomiendo porque nos hace reflexionar, y es lo que logra Pedro Murúa con su poesía. Como Pedro Murúa me mandó este libro, que es tu primer libro, y después Voces de un cuaderno preocupante, yo dije, aquí hay una diferencia de tiempo entre esta recopilación de 2001 a 2018 y este libro que se publicó después. Entonces yo voy a ver la evolución de ese escritor. Y la verdad es que la evolución es enorme. El trabajo, yo diría, la diferencia entre este texto y este es abrumante. Yo veo la evolución y la pluma. Si bien aquí veo el despertar del poeta, aquí lo que yo estoy viendo es un poeta ya consagrado. La diagramación, la verdad es que me pareció precioso. Entiendo que esto fue hecho por Taller de Libros. La verdad es que el trabajo, los diseños, los dibujos, todo me pareció muy ad hoc a la temática. Este libro es un poquito más extenso y como pueden ver yo marqué varias partes, marqué varios poemas que me llamaron mucho la atención y que pensaba compartirlos con ustedes, pero por tiempo quizás no pueda compartir muchos de ellos. Aquí tenemos una serie de capítulos, hay una poesía un poquito más densa, quizás deja de ser más narrativa y empieza a ser más profunda. Siento que hay dos tiempos del poeta que se pueden analizar, y esto me hace quedar muy expectante sobre cuál será el tercer libro de Pedro Murúa. ¿Seguirá siendo de poesía? Quizás pasará al cuento, a la narrativa, al ensayo, o quizás nos sorprende con otro libro de poesía abordando otras temáticas, otras perspectivas. Entre los 4 capítulos nos encontramos Manía de Resurrección, Voces del Cuadernillo Preocupante, que es el capítulo que le da título a este libro, Cantata de Lesa Humanidad y Coda. Aquí yo diría que hay un uso lingüístico mucho más jugado y más atrevido, y eso se agradece bastante. Y aquí hay algo que también me gustó mucho. La atención es que este libro contiene un prólogo escrito por el mismo autor, y yo destaqué aquí una parte que quiero comentar con ustedes. No obstante esta aclaración o introducción, nace la necesidad de que el lector haga un pequeño esfuerzo y logre encontrar en sí mismo las respuestas a las voces, a las ideas y preguntas aquí planteadas. Hay una especial belleza y una métrica mucho más trabajada en este libro, y la verdad es que muchos poemas que me gustaron y que me gustaría compartir con ustedes. A continuación voy a leer algunos extractos que me gustaron mucho, como Araucarias, el equilibrio fundacional de la Araucaria, el desierto abatido del norte, los valles del viñedo y la leña, todo lo que el hielo puede dar cuando el agua se yergue como idea original, con la existencia de los minerales y la apoteósica mirada de Dios pareciera bastar. Pero aquí ha nacido el hombre empapado de su tierra y la esencia fundacional de su cultura. En el mar de las olas confusas, donde el viento pareciera mecer una embarcación a la deriva, se distingue a lo lejos la figura gris de un desamparado. Esta historia sí le pertenece. Y ahí los dejo. Es un poema leído a medias porque la idea es que se puedan llevar también la experiencia de leerlo. La verdad es que este texto me ofrece muchas reflexiones. Y también algo que me sorprendió bastante en este texto es que incorporan una poesía única, que yo diría que es una creación de Pedro Murúa que yo jamás había visto en poesía. Y alguien que me diga en comentarios si ustedes han visto esto. Y la verdad es que me sorprendió gratamente. ¿Habían visto poesía en tablas? Decían cuadros, en tablas, con gráficos. Tríptico del abandono. Grafismos originales con lapsos de cohesión. El día del adiós. Chivo expiatorio musical. Poema para el ocaso del sol. Y por último,
Sinopsis ingrata, la necesidad de las enfermeras. Y se desarrolla cada uno de estos títulos en estas tablas. La verdad es que me pareció una inclusión maravillosa. Yo nunca había visto esto en un texto. La verdad es que me sorprendió gratamente. Aquí yo estoy viendo y consumiendo la literatura como nunca antes lo había visto. Aquí encontramos una poesía que muchas veces convoca al lector, lo invita, lo hace levantarse de su silla y salir de esa especie de ese estar y no estar, sino que meterse a la reflexión. Este se llama así, Transferencia. Mi hogar nunca fue mejor. El óleo desgastado, el piso maltraer, las revistas en la repisa metálica, el diván, no, usa la mesa, conversemos, siéntate frente a mí. La transferencia de acuerdo a tu nivel, la parsimonia acompañará al viaje, la transferencia es el amor que se ve en ella. Has hablado bastante de eso, continúa, hazlo nuevamente, vuelve a hacerlo, recuerda los detalles y reformula el significado de aquella habitación. Y aquí nos encontramos con una poesía que nuevamente sí, nos hace un llamado, La sombra del escritor. La sombra del escritor me pareció un poema fascinante. La sombra de un escritor. Y con esto cierro. La noche de un escritor, la noche en que las cortinas se tiñen de gris, frente al ingente y memorioso ordenador, que yoes o conceptos de yoes serán invocados en el espejo, en el azul espejo de sus ojos. Maravilloso. Muchas gracias a Pedro Murúa por este hermoso regalo y por compartir con nosotros su literatura, y ojalá que vengan muchos libros más de su autoría y que siga publicando, porque en realidad aquí se ve un trabajo prolífico. Muchas gracias, y recuerden que aquí estamos comentando mucha literatura chilena y se vienen muchos autores más.